entre una y otra división celular. Durante la interfase, la célula replica su ADN mediante un proceso que ya describimos y que ustedes ven sobre la margen derecha de la proyección, que es la replicación semiconservativa del ADN. También se producen orgánulos adicionales y componentes citosólicos importantes. Ahora, la interfase es un estado de gran actividad metabólica y en ella vamos a identificar una fase G1, un periodo o fase S y un periodo o fase G2. La fase S se refiere a la duplicación del ADN y proteínas asociadas, vale decir, a la duplicación del ADN pensando que y cómo se producen estas duplicaciones, volviendo a comprender la replicación semiconservativa del ADN. La fase G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase de síntesis. ¿Y qué ocurre durante la fase G1? Es muy activa metabólicamente, replica la mayor parte de los orgánulos y componentes citosólicos, pero no su ADN. La fase S es el intervalo, como ya dijimos, entre G1 y G2, que ustedes lo ven en azul, y dura alrededor de 8 horas, teniendo, como dijimos ya, lugar la replicación del ADN. Y la fase G2 es el lapso entre el periodo de síntesis y el inicio de la división celular. Este periodo o lapso dura menos que la fase S y continúa el proceso de síntesis de enzimas y proteínas que se van preparando para la división celular. Ahora, fíjense ustedes que la mayor parte del ciclo de división celular está ocupada por las fases de preparación y la fase mitótica en realidad del ciclo celular consiste en la división nuclear o mitosis y en la división citoplasmática o citocinesis que va a dar origen a dos células idénticas. La mitosis es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. El proceso da como resultado la repartición exacta de la información genética, vale decir, de una célula madre con número diploide de cromosomas se obtienen dos células hijas exactamente igual a la madre que le da origen, con número diploide de cromosomas. Para facilitar su estudio, si bien son consecutivos y sin solución de continuidad, la mitosis, vale decir, la división nuclear y la citocinesis, que es la división citoplasmática, están separadas entre sí, pero para permitir un estudio más organizado es que se distinguen cuatro fases. En primer lugar, tenemos la profase, en la cual existen básicamente la condensación de los filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Vale decir, es la continuación de la fase G2. El nucleolo y membrana nuclear desaparecen, los centrosomas se dirigen progresivamente hacia los polos opuestos de la célula y se produce la síntesis del uso mitótico.
En la metafase, los microtúbulos alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del huso mitótico. Esta región se denomina plano ecuatorial de la metafase. Los cromosomas están unidos al huso por los centrómeros y se alinean en ese plano de metafase, como ustedes lo pueden ver tanto en el esquema como en las células in vivo. A la metafase le sigue la anafase, en donde los centrómeros se dividen y se separan a los dos miembros de cada par de cromátides, que se dirige cada una de las cromátides moviéndose lentamente hacia los polos opuestos. Vale decir que al terminar la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular que es exactamente igual al número de cromosomas de la célula que inició. Pero que quizás le provoque a ustedes algún grado de confusión en la metafase porque ven doble las cromátides y esa cromátide doble se debe a que el ADN se ha replicado. Finalmente, esta división mitótica culmina en la etapa final de la mitosis, que es la telofase, que ha empezado una vez que los cromosomas han detenido su movimiento. Ahora, los juegos idénticos de cromosomas situados en los polos opuestos se desenrollan y vuelven a adoptar sus características de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma la envoltura nuclear. El nucleolo reaparece en el núcleo idéntico y el huso mitótico se desintegra. El proceso de telofase va a culminar con el proceso que sigue a la división citoplasmática, que es precisamente lo que hemos denominado citocinesis, que es la división del citoplasma celular y sus orgánicos en dos células idénticas. Y este proceso se produce, como ustedes lo ven, en una fase tardía con la formación de un surco de segmentación, una pequeña hendidura en la membrana plasmática que tiene lugar al final de la telofase. Y aquí ustedes observan la citocinesis, que es la división citoplasmática de la célula, ¿no es cierto?, que empieza a manifestarse al final de la anafase, pero que tiene lugar a través de este anillo contráctil de microfilamentos de actina que están descritos en todas las literaturas y que ustedes pueden ver que en la telofase tardía se concreta. Vale decir que la mitosis es aquel proceso de división celular en donde básicamente se va a verificar la división del núcleo, pero que también va a tener lugar la división del citoplasma o citocinesis. Un proceso diferente es el denominado división celular reproductiva. En la reproducción sexual, cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes que se dan en un proceso llamado fecundación. Cada uno de estas gametas es producida por un ser diferente, vale decir, por un progenitor. Si los gametos tuviesen el mismo número de cromosomas que la célula somática y siguieran ese proceso de división, el número de cromosomas resultantes se duplicaría en la fecundación. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque existe la división celular reproductiva, que en el caso de la especie humana
se denomina meiosis, que es la división que tiene lugar en las gónadas, vale decir, en las glándulas sexuales de la especie humana, que son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Y es donde se van a producir estas células llamadas gametos, en lo que el número de cromosomas se va a dividir a la mitad. Como resultado del proceso de meiosis que únicamente se da en células sexuales, los gametos van a contener un juego simple de 23 cromosomas. Vale decir, por ende, se van a transformar en células haploides. Y recién en la fecundación, cuando se una la gameta masculina con la femenina, se va a restituir el número diploide de cromosomas característicos de la especie humana, que es 46. Vale decir que en las gametas, que son quienes van a sufrir el proceso de división denominado meiosis, el número de cromosomas es exactamente la mitad, porque la meiosis es un proceso de división, de reducción del número de cromosomas a la mitad del número que caracteriza la especie. La meiosis, a diferencia de la mitosis, se completa siguiendo dos etapas sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Durante la interfase que ustedes ven que está en la proyección y que precede a la meiosis 1, los cromosomas de las células diploides se duplican. Como consecuencia de la replicación, cada cromosoma consta de dos cromátides hermanas genéticamente idénticas que están unidas en sus centrómeros. Esta replicación de los cromosomas es similar a la que precede a la mitosis en las células somáticas. La meiosis 1, en su instancia de profase 1, es una fase extensa en la cual los cromosomas se acortan y engrosan. La envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen, como ya dijimos, y se forma el uso mitótico. Ahora, hay dos hechos que ocurren claramente durante la profase 1 en la meiosis. Primero, las dos cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, proceso denominado sinapsis. Y en segundo lugar, se produce el intercambio de distintos sectores de las cadenas que forman las cromátides de los cromosomas homólogos. Suceso que se denomina entrecruzamiento o crossing over en inglés. Esa profase tiene diferentes momentos, como son el leptonema, el cual consiste en el engrosamiento de la cromatina que se hace visible a través de dos cromátides unidas por el centrómero, seguido del cigonema, en donde aparecen los cromosomas homólogos, ocurre la sinapsis y esta comienza en los telómeros y en los centrómeros. Ese proceso de sinapsis ya dijimos que es el apareamiento de cada uno de los cromosomas homólogos que parten desde los extremos y terminan, que parten de los extremos y del centro para irse uniendo, constituyéndose los pares formados como bivalentes. La profase posteriormente continúa con el paquinema, que es una fase crucial, pues se produce el intercambio del material genético entre cromosomas homólogos, llamado entrecruzamiento, como ya lo dijéramos, y la aparición